Bueno, para mí está espectacular el espíritu de esta sala. La verdad que es un placer estar acá. Me quedaría todo el día ahí recorriendo todas las mesas a ver qué está haciendo cada uno. Como dijeron, soy ministro de la Ciudad de Buenos Aires, pero en este caso, más que como ministro, vengo como emprendedor, apasionado de la actividad emprendedora y entusiasmado con ayudar desde el ministerio, hace 10 meses, a que haya muchos más emprendedores en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general. Y me invitaron a dar una charla y me dijeron, la idea es invitar a la gente a emprender, invitar a la gente a reflexionar sobre su proceso emprendedor. Y entonces preparé algo que tiene que ver un poco con, no tanto con hacer un emprendimiento. Muchos creen que emprender es solamente agarrar un proyecto y decir voy a hacer este proyecto privado o este proyecto social. Y entonces, bueno, si yo no quiero hacer ningún proyecto porque trabajo en una empresa como programador o porque, no sé, estoy estudiando, entonces, bueno, emprender no es para mí. Y la verdad que yo soy un convencido, y siempre lo fui, de que en realidad el emprender tiene más que ver con una manera de pensar y una manera de actuar que con hacer un proyecto. Es cierto que los que hacen un proyecto son emprendedores, pero no es solo hacer un proyecto el ser emprendedor. Y entonces decidí expandir un poco este concepto de emprender más hacia la vida, la forma de pensar, la forma de resolver problemas, y lo pensé como una invitación o un desafío que les quiero hacer. ¿Cuál es el desafío? Básicamente, el desafío es, les voy a presentar distintas situaciones que se nos presentan en el día a día, en nuestra vida cotidiana, y los voy a invitar a que piensen un poco cómo ven esas situaciones que se les presentan y cómo resuelven esas situaciones que se les presentan. Para contar un poco mi vida emprendedora, yo de muy chico soñaba con poder emprender, con graduarme como economista, estudié economía, graduarme como economista y con Santi Bilinkis, que por ahí alguno lo conoce, que está ahí, soñábamos que veníamos de una familia clase media, habíamos ido a colegio público, habíamos ganado una beca para estudiar en la universidad y el sueño nuestro era que alguien nos pagara por pensar proyectos emprendedores cuando nos recibiéramos y no encontramos a nadie. Entonces entramos a trabajar a Procter, esta empresa acá, que son los que hacen Head and Shoulders, papas fritas Pringles, pañales Pampers, toallitas, no sé, no soy un gran consumidor de toallitas femeninas, pero toallitas femeninas Always, ¿sí? ¿Existen? Always, bueno. No veo a ningún hombre diciendo sí, voy a comprar Always todas las semanas. Así que bueno, entramos a Procter a trabajar, pero al poco tiempo estábamos en una oficina juntos y nos daba tiempo para pensar ideas. Y así fue como creamos OfficeNet. Acá cuando éramos muy chicos, yo tenía 24 años, Santi 25, y acá armamos esta compañía que era una compañía de material de oficina. Acá la ven a Jimena, nuestra única empleada, con esta cara de canchero terrible de miren todos los empleados que tengo. En realidad era la única empleada, pero la onda era, mirá, los demás no se ven porque el box es muy alto, entonces están ahí atrás. No era un maniquí, era de verdad, era una persona de carne y hueso, pero era Jimena, nuestra empleada, primera empleada. Y yo muestro esta imagen más que nada porque mi gran descubrimiento con todo lo que fue el proceso de emprender es esto que les decía al principio, que es que hay ciertas actitudes y ciertas formas de vivir la vida que pueden tener características emprendedoras. Y entonces lo que quiero hacer es hacernos conscientes de los anteojos que tenemos puestos, de la manera en que tenemos de ver el mundo, para poder tomar decisiones y decir cómo yo decido las cosas que me pasan y cómo me cuento las historias que me pasan. Y sobre todo, cómo elijo, por qué elijo una solución u otra solución. Y lo que voy a hacer es plantearlo en términos de dilemas. Un dilema es, tengo dos opciones, elijo una. Un trilema es, tengo tres opciones, elijo una. Cuatrilema y así sucesivamente. Bueno, vamos con la versión más simple, que son dilemas. Y lo que voy a hacer es plantearles 4 dilemas para que ustedes piensen. Y la invitación que yo les hago es a que piensen de estos 4, ¿cuál es su eslabón más débil? ¿Por qué pongo una cadena? Bueno, ¿alguno estudió ciencia acá? ¿Ingeniería? ¿Ciencia? Muchos. Bueno, entonces lo van a entender en 2 minutos.
Un eslabón es tan fuerte como su eslabón más débil. Una cadena, ¿está bien? Es tan fuerte como su eslabón más débil. Hacer más fuerte cualquier eslabón de la cadena que no sea el eslabón más débil, hace a la cadena igual de fuerte que antes. Entonces solo tiene sentido reforzar el eslabón más débil de la cadena. Bueno, la vida de ustedes es una cadena y lo que los invito a hacer es ver de estos 4 dilemas que yo les presento, cuál es el eslabón más débil que se quieren llevar con ustedes para trabajar. Si cuando les cuento los 4 dicen, soy un desastre en los 4, no se autoflagelen tanto, elijan uno, en el que son el más peor de los 4, ¿está bien? Si dicen, soy un crack en los 4, los invito a que piensen un poquito más, a ver si hay alguno dentro de los cracks que son, que pueda servir. Esa es la invitación que les hago y yo cada vez que doy esta charla, pienso en este momento cuál soy el más flojo de estas 4 cosas. ¿Empezamos? Primero, primer dilema, pensar en grande o en un mundo de escasez. Se hizo un trabajo en la Universidad de Harvard, de la cual yo fui parte, ahora soy parte del directorio global de la Universidad de Harvard, de la parte de negocios, y se hizo un ejercicio muy interesante que era una negociación entre dueños de un pedazo de tierra y compradores de un pedazo de tierra que querían comprarle a esos dueños su tierra. Cuando vos ibas a ir a la negociación, te daban un caso escrito que decía que habías comprado la tierra a $50 el metro y que se vendían pedazos de tierra parecidos a $100 el metro y que podía llegar a valer hasta $1000 el metro porque había rumores de que iba a crecer mucho el valor de la tierra. Por otro lado, los compradores también tenían la misma información. Tenían la información de que habían comprado a $50 el metro, que había transacciones a $100 el metro y que se comentaba en el mercado que podía llegar a valer $1000 el metro de tierra. ¿Hasta acá me siguen? Bárbaro. Ahora, lo interesante no era la negociación que ocurría, que de hecho se hicieron más de 10.000 negociaciones, que era un comprador con un vendedor que se juntaban en una mesa a negociar, cerraban un acuerdo y si cerraban un acuerdo iban al profesor y le decían, hemos cerrado un acuerdo, yo he vendido el metro de tierra a $120 el metro y el comprador firmaba, el vendedor firmaba y anotaban a cuánto se había vendido el metro de tierra. Lo interesante no era la negociación en sí misma, sino que lo interesante eran las 2 preguntas que te hacían antes de entrar a la negociación y el impacto que las respuestas tenían en el resultado del valor del metro de tierra. Las 2 preguntas, ¿cuáles eran? Primera pregunta, ¿te querés poner un objetivo, sí o no? Entonces, tenías 2 grupos, ¿no? Tenías los que eran más onda bohemia, no, yo veo la onda, voy sintiendo el feeling en la reunión, voy viendo qué onda y en función de eso voy negociando, y tenías los otros que decían, no, sí, me quiero poner un objetivo. Yo no voy a entrar a la mesa de negociación sin definir a qué precio quiero vender, supongamos que ustedes eran los vendedores, y sin decir a qué precio voy a comprar, que eran los compradores. Que no era que eran 200 contra 200 tipo lucha de barro, de lodo, sino que eran 1 con 1. Pero eran así, grupos grandes. Entonces, lo que midieron fue lo primero era, ¿qué impacto tiene fijarse un objetivo? Independientemente de cuánto sea. La conclusión es, el solo hecho de fijarte un objetivo genera 40% mejor resultado que si no te fijas un objetivo. Los vendedores vendiendo más caro, los compradores comprando más barato. La segunda pregunta era, ok, si te querés poner un objetivo, ¿qué objetivo te querés poner? Y lo más interesante de todo era el impacto de la ambición del objetivo en el resultado de la negociación. Dicho de otra manera, los vendedores que querían vender a 100, vendían a 95, 105, 110. Los vendedores que querían vender a 1000, vendían a 900, 950, 1050. Y los compradores que querían comprar a 100, compraban a 95, 105. Y los que querían comprar a 1000, compraban a 1000, 1100, 950. Con esto, que se hizo miles y miles de veces, lo que fueron demostrando es el impacto que tiene nuestra mente en la definición de la ambición de un objetivo y el impacto que eso trae en la generación del resultado. Ahora, algunos me dicen, bueno, pero pará, Andy, parece como si estuvieras que más es mejor, que hay que ambicionar, que hay que querer entonces todo, nunca nada es suficiente. Yo digo, no, yo no estoy diciendo nada de eso. Podés ser el más feliz del mundo vendiendo pulseras en el bolsón y está perfecto.
Lo que estoy diciendo es, ¿somos conscientes del impacto que tiene nuestra manera de pensar, pensando en la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío, pensando en un mundo de abundancia versus un mundo de escasez? ¿Somos conscientes del impacto que eso tiene en el resultado que generamos? Muy poca gente tiene la humildad y la capacidad de ver su propia manera de pensar como un limitante en el resultado. En general uno habla del contexto, de la negociación, del comprador, del precio de la tierra, no de, la verdad que yo no pensé tal vez la posibilidad de hacer algo más con mayor ambición de la que yo había definido. El ejercicio que yo siempre le hago hacer a todo el mundo es que se ponga a pensar en qué áreas de su vida su manera de pensar lo está limitando. Cuando empezamos OfficeNet, les cuento una historia, cuando empezamos OfficeNet, la compañía más grande de material de oficina, ahora se llama Staples, OfficeNet, por ahí alguno la conoce, Staples, pero cuando empezamos, la compañía más grande de esta industria facturaba 5 millones de dólares. Era librería del profesional en tribunales. Nosotros armamos un plan que decía que íbamos a facturar 50 millones de dólares y armamos un Excel con un plan de negocios que decía todo eso. Empezamos a ir a ver a proveedores, a gente que nos vendía rema de papel, cartucho de impresora, Hewlett Packard, a Vic, que nos vendía los bolígrafos, y le decíamos, vamos a facturar 50 millones de dólares, y se mataban de risa. Nos decían, mirá, nene, todo bien, tenés 24 años, sabés hacer un Excel, pero déjame que te explique. La librería del profesional está hace 40 años en el mercado y va a facturar 5 millones de dólares este año. No hay ninguna chance de que vos factures 50. Y nosotros, medio desde la inconsciencia, decíamos, no, estamos convencidos de que vamos a facturar 50 porque el mercado es gigante y vamos a ir pensamos en grande. Ahora, no les cuento esta historia para que digan, mirá, dijo que iba a facturar 50, sino les cuento porque cuando facturábamos 50, fuimos a conocer al fundador de Staples, que era el número 1 del mundo, haciendo lo que nosotros hacíamos, que había armado su empresa varios años antes que nosotros, pero no tantos años antes, en Boston. Entonces conseguimos una reunión con él y cuando íbamos con Santi a tener la reunión con él, veníamos planeando, bueno, cómo lo impresionamos, ¿no? En qué momento nos va a hacer una pregunta y le vamos a contestar y se va a desmayar. Y los dos coincidimos que la pregunta que él nos tenía que hacer era ¿cuánto facturan? Nosotros le contestábamos, Tom, se llamaba Tom Stenberg, le decíamos, Tom, 50 millones de dólares. Y se iba a caer muerto de la emoción. Entonces, dijimos, bueno, lo único que tiene que hacer es preguntarnos eso, en algún momento nos va a preguntar. Entonces empezamos a planear cómo le íbamos a responder, con qué tono le íbamos a responder cuando nos haga la pregunta. Pues no era lo mismo decir 50 millones de dólares al paso así, que mirarlo, hacer una pausa, abrir las manos así y decirle, Tom, 50 millones de dólares. Suena totalmente distinto. Entonces, bueno, habíamos planeado todo, cómo lo íbamos a hacer, todo. Llega la reunión, entramos, un tipo muy sencillo, sentado ahí re tranqui, comiéndose un sándwich, nos empieza a hablar y nos empieza, bueno, contame cómo es el mercado latinoamericano. Bueno, te cuento, le empezamos a contar. Bueno, contame cómo es el mercado argentino distinto al brasilero. Bueno, te cuento. Bueno, contame cómo está la economía. Bueno, no preguntaba. Entonces yo empiezo a pensar, bueno, le digo yo, mira Tom, te quiero contar cuánto facturo. No, va a perder efecto. Entonces yo ahí callado, esperando el momento, a ver en qué momento se lo tiro. No me preguntaba. De repente mira y dice, ¿y ustedes cuánto facturan? Silencio. Digo, la clavo en el ángulo. Lo miro y le digo, Tom, facturamos 50 millones de dólares. Él dice, ok, come el sándwich, sirve coca, sigue tomando. Entonces lo miro y le digo, Tom, tal vez no me escuchaste bien. Te lo repito, 50 millones de dólares. Ok, me dijo. Y siguió, entonces lo miro y le digo, pero para, ¿ustedes cuánto facturan? Me dice, 10.000 millones de dólares. Entonces salgo de la reunión y le digo a Santi, ¿te das cuenta la mentalidad de mosquito que tenemos? Y después dije, bueno, en realidad yo empecé a emprender en Argentina, andé a emprender en Argentina, toma, a ver si facturás 50 millones de dólares. Pero la verdad es que hay compañías que empezaron en Boston al mismo tiempo que él. Hay una que se llama W.B. Mason,
que empezó en la misma época que él y que factura los mismos 5 millones de dólares que facturaba cuando empezaron. O sea, hay algo en la manera de pensar de Tom Stenberg que dijo, independientemente de dónde arrancó su proyecto, yo voy a construir algo grande, yo voy a revolucionar la industria de material de oficina, y lo hizo. Y había otro señor que le empezó y dijo, yo voy a facturar 5 millones de dólares, y lo hizo. Y yo dije, voy a hacer 50 porque es mucho más que 5, y tal vez lo hice. Pero lo interesante es cómo cada uno es consciente del lugar en el que se pone en esa situación. 50 era mucho más que 5 y era un mosquito al lado de Tom Stenberg. Entonces les cuento esta anécdota para que vean ustedes cuánto de esto les sirve en su manera de pensar. Así que el primer dilema, un mundo de abundancia versus un mundo de escasez. ¿Venimos bien? ¿Sí? El segundo lo llamo inocente o poderoso. Inocente o poderoso tiene que ver con cómo nos contamos las historias de las cosas que nos pasan. O sea, nosotros tenemos una manera de contarnos las historias que nos ponen en un lugar de la historia que ahora van a ver, y dependiendo de cuánto no nos gusta lo que nos pasa, nos ponemos en un lugar o en otro de la historia. Suena un poco esotérico lo que digo, ahora les voy a dar un ejemplo concreto. Supongamos que tienen una reunión a las 9 de la mañana en pleno microcentro, llegás a la reunión 9:15 y te preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué es lo que todo el mundo responde? Tráfico, tránsito, tráfico. Mirá, te juro, salí en horario, pero hubo un piquete, un quilombo. Bueno, en general, muchas veces respondemos, estos señores me hicieron llegar tarde. ¿Está bien? Puede ser que haya dos opciones. Puede ser que ustedes sean unos mentirosos crónicos, no vean ningún auto en la calle, ninguno. O opción 2, que es la que vamos a asumir, todos tienen cara de ser gente honesta, que es verdad que todos estos autos estaban al mismo tiempo. Ahora, lo interesante de este segundo escenario es que mientras puede ser cierto que había 5.000 autos circulando al mismo tiempo, también es cierto que ¿qué? ¿Qué podía haber salido antes? También es cierto que el tráfico, los que estudian matemáticas, es una función con dos variables, una variable exógena, que es el tráfico, y una variable endógena, que es la hora a la que yo salgo. Entonces, lo interesante de esto no es tanto, en realidad las dos cosas juntas ocurren, en realidad es la conjunción de las dos variables, o sea, el horario de llegada a un lugar es la combinación del horario de salida más la afectación que el tráfico le hace al horario de salida. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, entonces, las dos son ciertas y las dos ocurren simultáneamente. La pregunta es, ¿en dónde pongo la explicación para decir por qué llegué tarde? Y el foco en donde pongo la explicación, en un caso me pone afuera de la historia y en otro caso me pone adentro de la historia. Si me pone afuera de la historia, lo que soy en el fondo es inocente, porque no es mi culpa haber llegado tarde, son los 5.000 autos que decidieron venir al mismo tiempo que yo. Si me pongo adentro de la historia, a veces lo confundimos con sentirme culpable, pero en realidad no es sentirme culpable, sino es meterme adentro de la historia para poder ser protagonista de la historia y poder cambiarlo en el futuro. Ahora, esto que yo les digo que suena muy abstracto, llevémoslo a la vida cotidiana. Yo tengo 4 hijos, tengo un hijo, le decimos catrasca, esos que hacen catrasca, así, bueno, que se le cae todo en la mesa. Entonces, desde chiquitos nos enseñan a hablar en tercera persona, del singular o del plural, para ser inocentes y no ser responsables de las cosas que pasan. Entonces, cuando se cae la leche, yo le pregunto, ¿qué pasó con la leche? Y me responde, se cayó. Y yo le digo, vino corriendo y se tiró de la mesa. Y me mira y me dice, sí. Y le digo, increíble. Tengo una hija mía de 7 años que ahora cuando pasa algo, se rompe algo, la miro y le digo, ¿quién fue? Y me hace, entonces le digo, Dios rompió el vaso, una fuerza sobrenatural, y me mira y me hace. Entonces mi hijo, que en general pierde el buzo siempre en el colegio, le digo, ¿dónde está el buzo? Se quedó en la escuela, me dice. Entonces le digo, ¿no se te ocurrió invitarlo a subirse a tu mochila? Bueno, hablamos así, después cuando empezamos a dar exámenes, lo que nos pasa básicamente es, me saco un 10 yo, pero la maestra me bochó. O sea, traten de decir, me pusieron un 10, me saqué un 1. Es imposible de decir, es un trabalenguas.
los 10 me los saco, los unos me los ponen, obviamente. ¿Se entiende? Pero después crecemos y decimos, bueno, ¿sabes qué? Es muy difícil poder planificar con esta macroeconomía, es muy difícil poder predecir estos clientes son impredecibles, decimos esta macroeconomía es imposible, en vez de decir nosotros no hemos podido encontrar la manera de entender a nuestros clientes. En uno te pones adentro de la historia y en otro no. Y esto que parece muy simple y muy casi tonto, en el fondo, cómo te contás las historias tiene un enorme impacto en tu capacidad de mejorarlas. ¿Por qué? Porque en una genera mucha resignación y resentimiento, pero en la otra, en un rol más de protagonista, lo que estás es empoderado. O sea, cuando vos te contás la historia, vos adentro de la historia, lo que tenés es la capacidad de afectar el futuro resultado de esa historia. Para los que estudian sistemas y son programadores, si es una variable que, digamos, técnicamente, si la razón por la que llegué tarde es porque había 5.000 autos, la razón para que no llegue tarde es que no haya 5.000 autos. Así funciona la programación. Ahora, si la razón por la que llegué tarde es porque no salí suficientemente temprano dado el tráfico, la manera de solucionarlo es que yo salga más temprano la próxima vez, anticipando lo que puede ser el potencial tráfico. O sea, en el fondo, la frase que a mí me gusta es: si no te ves como parte del problema, nunca puedes ser parte de la solución. Entonces, este segundo dilema, se los quiero dejar, para mí es uno de los más lindos y más profundos, que es cuándo se agarran a ustedes mismos contándose historias en tercera persona que los deja fuera de la escena, porque en el fondo el otro te dice, sí, es verdad, no, a mí me prometieron que me iban a dar ese laburo y no me lo dieron, no te puedo creer. No es la última vez que lo hacen eso, se lo hicieron a mucha gente. Entonces ahí empezamos con el club de víctimas, donde me empiezan a apoyar, no, es verdad, no, pero ojo, no sos el único, no, ya sé, me contaron otros que es así. Entonces termina una charla de media hora donde nos ventilamos, nos damos manija, termina la ventilación, el venting, como se llama, y nada cambió. Entonces, la mejor manera de ayudar a un amigo es, cuando te cuenta eso, decirle, ¿y qué crees que podrías hacer vos frente a esta situación? No como yo, es mi jefe el problema, es él el que no me... Está bien, pero el que está sufriendo sos vos. ¿Qué podrías hacer que no estás haciendo? ¿Hay algo que podrías haber anticipado y no anticipaste? ¿Hay algo que podrías hacer a futuro que no pensaste en hacer y que tal vez te puede servir? Esas son las preguntas de un amigo protagonista. Y las preguntas de un amigo víctima son, sí, tenés razón, no te puedo creer, es verdad, qué guachada, etc. Así que ese es el segundo dilema que les quería traer. El tercero lo llamo héroes versus equipos. Y esto tiene que ver con que una de las características que yo vi en todos los emprendedores que les ha ido bien, y tuve la suerte de conocer a Bill Gates, a Michael Dell, a un montón de grandes líderes de compañías, muchas del mundo de la tecnología, Mark Zuckerberg, a personas que realmente han hecho un trabajo extraordinario. Una de las cosas que todo el mundo tiene es la idea de que son unos héroes individuales fenomenales y que hicieron cosas increíbles y que desde su heroísmo todo ocurrió. ¿Por qué? Porque vemos la película de Social Network, la película de Jobs, vemos todo eso y decimos, no, esto fue un genio, el tipo un mago. Y hay un poco de historia de héroe, pero también Hollywood nos vende parte de esa historia. Lo que yo creo es que en realidad, atrás de esos grandes héroes, hay grandes equipos trabajando en equipo. Ahora, este dilema de héroe versus equipo, en realidad es un dilema que a todo el mundo le suena fácil de decir y es dificilísimo de hacer. Y a los que les gustan las matemáticas, esto que les voy a mostrar les va a resultar interesante. Y a los que no también, espero. Que es una metáfora futbolística. Supongamos que tienen un equipo de fútbol bien simple. Un atacante y un arquero. ¿Está bien? Bien simple, un atacante y un arquero. Sacamos el mediocampo, sacamos todo. Modelo hiper simplificado. ¿Cuál es la variable que define el éxito del atacante? ¿Cuántos goles hace? ¿Están conmigo? Sí, digamos, podemos buscar otras, pero ¿cuántos goles hace por partido? ¿Cuántos goles por minuto? ¿Cuántos goles por campeonato? ¿Cuántos goles por liga? Etcétera. El arquero, para simplificar, podemos decir cuántos goles le hacen por partido. Podemos decir, no, cuántas atajó, porque en realidad se ataja. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. ¿Cuántos goles te hicieron en un año? Si yo pongo 30 arqueros y veo cuántos goles le hicieron, puedo sacar la aproximación de cuán buen arquero es ese arquero. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Ahora, la razón por la que es muy difícil realmente actuar en equipo y es muy fácil decir, sí, quiero un espíritu de equipo, es porque siempre uno tiene un dilema entre maximizar la variable individual o maximizar la variable colectiva.
Y muchas veces la optimización de la variable individual en el agregado lleva a la estupidez colectiva de una manera increíble. Si no me creen, miren estos 3 partidos. Primer partido, perdimos 5-4. Metí 4 goles, pero perdimos 5-4. Segundo partido, empatamos 0-0. Tercer partido, ganamos 2-1. Si soy ataque, ¿cuál elijo? Bueno, depende, ¿no? Si soy ataque y me dicen, vos tenés que hacer goles. Digo, metí 4 goles en el primer partido. Si soy defensa, en el segundo nadie me metió ningún gol. Ahora, ¿están todos de acuerdo que el resultado óptimo para el equipo es ganar 2-1? Bueno, esto que parece una pavada, no es una pavada en la práctica, que es solamente se puede optimizar el sistema global cuando uno está dispuesto a suboptimizar el subsistema. La suboptimización del subsistema en general es condición requerida para optimizar el sistema global. Esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Les cuento, cuando Staples compró OfficeNet, nos asociamos y se terminó convirtiendo en la operación de Staples en Latinoamérica, yo me mudé a Estados Unidos para empezar con una gente de MIT, una organización que se dedicaba a promover la cultura emprendedora en las empresas. Y me asocié con uno que había fundado el Centro de Desarrollo de Liderazgo de MIT y armamos un plan de negocios que decía que entre los dos íbamos a ganar, digamos, 100. Se los estoy simplificando. Íbamos a ganar 100 entre los dos. Y fuimos a buscar inversores, conseguimos inversores, entra la plata y cuando entra la plata habíamos quedado que los dos íbamos a tener la misma cantidad de acciones, mitad y mitad. Y entonces cuando entra la plata, yo me siento y le digo, bueno, ahora tenemos que definir nuestros sueldos. Habíamos asumido 100, 50 y 50. Digo, bastante obvia la pregunta. Y me dice, no. Entonces le digo, ¿cómo no? Me dice, mirá, hay un conflicto, me dice, que es que yo tengo una ex esposa que me ganó un juicio por alimentos y le tengo que pagar 10 de esos 100 a mi ex esposa. Por lo tanto, como lo justo es que los dos cobremos lo mismo, lo que yo te propongo es de los 100, 10 van para mi ex esposa y de los 90 que quedan, 45 y 45, me dice. Yo me reí igual que como se están riendo ustedes y le digo, ¿qué culpa tengo yo de no tener una ex esposa? A lo cual me responde, no tenés ninguna culpa, pero lo justo es que los dos ganemos lo mismo neto de ex esposas. Entonces le digo, mirá, me siento estafado, siento que esto no es justo, devolvámosle la plata a los inversores, hasta acá llegó el negocio. Y fue él el que tuvo la sabiduría y me dijo, vamos a una cosa. Me dijo, dejemos de pensar en términos de un juego de suma cero, de lo que uno gana y el otro lo pierde. Empecemos a pensar cómo podemos pensar como un equipo, donde cada uno de nosotros está dispuesto a hacer un sacrificio ahora para lograr un resultado mejor después. Estuvimos charlando y terminamos llegando a un acuerdo que decía que si en 3 meses el negocio le iba mal, el primero que bajaba de 45 a 35 era él, y yo quedaba en 45. La segunda definición fue que si el negocio le iba bien, el primero que subía de 45 a 55 era yo. Lo tercero era que si había una rentabilidad en el negocio, el primero que se llevaba 10 era yo, y después nos repartíamos mitad y mitad. Entonces, de alguna manera, era cierto que los dos empezábamos ganando lo mismo, pero la manera en que íbamos a trabajar el tema en el tiempo nos igualaban muy poco tiempo. De hecho, a los 3 meses cobrábamos los dos lo mismo. Entonces, cuento esto como un ejemplo personal en donde yo acá fui la parte poco consciente. Para mí era, no, esto no se puede resolver. Si se lo lleva tu exmujer, no me lo llevo yo. Y empezamos a pensar creativamente soluciones que tenían esa definición, que es que los dos estábamos dispuestos a hacer un sacrificio para lograr un resultado mejor que terminemos ganando todos. Entonces les planteo esto porque uno de los grandes dilemas de los emprendedores es cómo hago que la gente se sienta un equipo, cómo hago que la gente se sienta parte, cómo ayuda a desarrollar el espíritu emprendedor de gente que está dispuesta a trabajar en equipo de verdad. El cuarto dilema, y con esto termino, y después les voy a hacer algunas menciones cortitas, algunos temas de por ahí del gobierno de la ciudad que me parece que vale la pena compartir, es lo que está debajo de estos 3 dilemas que les planteé, que es el qué versus el para qué, que tiene que ver con que no importa tanto qué es lo que hacemos, y esto es algo que yo descubrí hablando, como les decía, con muchos ejecutivos
supuestamente muy exitosos, pero lo que vi es, algunos eran sumamente felices con lo que hacían y otros no. Y una conclusión a la que llegué, que es la que les quiero compartir, es que no importa tanto qué es lo que haces. Realmente es medio irrelevante lo que haces. Lo que importa es cómo integras el mundo material con el mundo espiritual. Y esto no tiene nada que ver con religión. Para el que es religioso lo puede tener que ver, pero el que no, no tiene que ver con eso. Que es, en el mundo material, vos te pones objetivos, que es qué quiero lograr, y definís valores, que es cómo lo quiero lograr. Y en el mundo espiritual, lo que definís no es qué quiero lograr, sino para qué quiero lograr lo que quiero lograr. ¿Qué me motiva a hacer lo que estoy queriendo hacer? Y el cómo son los valores, o desde qué lugar o qué valores yo quiero expresar en las cosas que hago. En el mundo material se llama estrategias para lograr objetivos, en el mundo espiritual se llama valores, que es cómo quiero vivir mi vida. Ahora, el problema en general es que uno cree que estas dos están en tensión, que yo tengo que elegir entre el mundo espiritual o el mundo material. Entonces tenés los que solo están pensando en quiero lograr esto, quiero lograr esto, quiero lograr esto, y tenés otros que están en el otro extremo que dicen a mí la vida me importa un bledo, yo lo que quiero es ser feliz, vivir la vida con alegría y viva la pepa, digamos. ¿Está bien? Ahora, el desafío es cómo lográs integrar los dos mundos. ¿Cómo lográs vivir en un mundo material? Porque vivimos en un mundo material donde querés hacer cosas, querés mejorarte la computadora, querés comprarte una más linda, querés hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo hacerlas desde un lugar que te dé un sentido de propósito. Y yo pongo este dibujo acá de estos ladrillos apilándose, porque esto tiene que ver con una historia que alguno por ahí la leyó alguna vez, pero que para mí ilustra esto que yo les decía, que a mí fue mi mayor aprendizaje de toda esta etapa emprendedora, que es que hay gente que hace algo y que uno cree que son sumamente felices y son los más infelices del mundo, y hay gente que hace algo que uno diría, ay, qué infeliz debe ser, y son absolutamente felices haciendo lo que hacen. Y esta historia son 3 obreros de la construcción apilando ladrillos al sol partido con 45 grados de calor. El primero de ellos, cara de tujes absoluta. El segundo, una cara neutra, así medio sin, no mucha expresión, pero comprometido, concentrado. Y un tercer grupo que sonreía, un tercer obrero que sonreía con una alegría como si fuera lo mejor que le podía haber pasado en su vida. Un señor pasa caminando, se detiene, mira, ve estos 3 obreros, el primero con cara de tujes, el segundo cara de nada, el tercero sonriente, y dice, qué curioso, ¿no? Los 3 están apilando ladrillos, como ven acá en la imagen, uno cara de tujes, otro cara de nada y otro sonriente. Se queda mirando, hasta un momento dice, no puedo más con mi curiosidad, y cruza la calle, va y le pregunta al primero, que tenía cara de tujes, le dice, che, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿qué pregunta pava me haces? Dice, es obvio, estoy apilando ladrillos, 45 grados, sueldo mínimo. ¿Para qué me haces una pregunta tan estúpida si te la puedo responder solo? Dice, bueno, tranqui, está bien, perdón. Va al segundo, que estaba medio neutro, y le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Y le dice, mira, estamos haciendo una pared, venimos muy bien, estamos 10% abajo de presupuesto, hoy termino en horario, me voy a casa, me espera mi familia, si cumplo todos los objetivos, creo que a fin de año me voy de vacaciones con la familia, porque nos van a dar un premio especial. Le dice, bueno, ok. Y va el tercero que estaba sonriente y le dice, ¿y vos qué estás haciendo? Dice, yo estoy construyendo un hospital para salvar vidas. Entonces le dice, ahora entiendo por qué estás sonriendo. Entonces, una de las cosas, y para mí el mensaje más importante que a mí me gustaría dejarles, que tiene que ver con toda la experiencia de emprender o de cualquier cosa que uno haga, es que no importa tanto qué estés haciendo, sino desde qué lugar estás haciendo lo que estás haciendo y qué propósito más profundo estás buscando en lo que estás haciendo, que es más importante que la tarea en sí misma. Y se los cuento desde OfficeNet, donde yo empecé OfficeNet con bastante poco sentido de propósito. Sí queríamos con Santi ser nuestros propios jefes, pero la idea era armar una compañía muy grande para venderla y ser felices y después tomar, no sé, caipirinha tirado en una hamaca paraguaya. Y después de que vino Staples y compró la compañía, éramos los mismos 2 pibes que el día anterior, nada había cambiado demasiado y nos dimos cuenta de eso, de cómo uno se conecta o no se conecta con un propósito en las cosas que hacen. Y yo he conocido
desde ejecutivos super top hasta cajeros de supermercado. Y mi conclusión, y estoy convencido, es que el sentido de propósito no pasa por la relevancia de la tarea, sino que pasa por el sentido que vos le das a lo que haces. O sea, puede haber un cajero de supermercado que siente que está cambiándole la vida a la gente porque lo está ayudando a poder comprar los productos que le va a alegrar el día, o podés sentir que el trabajo es una miseria. Y hay gente que está trabajando en empresas enormes y que siente que lo único importante es cumplir la meta de ventas del próximo trimestre para ganarse el bonus, y otros que sienten que están queriendo transformar el mundo. Y en general los grandes emprendedores que mejor les ha ido no son los que se pusieron objetivos materiales, sino son los que se pusieron objetivos mucho más profundos, como Steve Jobs, decir, quiero revolucionar la industria de la música, y desde ese lugar creó el iPod, por ejemplo, y después todo lo que vino después fue el resultado inevitable de querer transformar una industria. Entonces la invitación que yo les quiero dejar a ustedes es que ustedes se pregunten qué cosas en su vida cotidiana, qué les significan las cosas de su vida cotidiana a ustedes. Y que se pregunten si eso les da plenitud, pero no porque entonces tienen que cambiar la tarea o porque tienen que buscar otro trabajo, sino porque cualquier tarea puede ser tan noble como el sentido que uno le encuentre a lo que hace. Y uno puede ser un programador y sentirse que está transformando el mundo, o ser el jefe de 1000 programadores y sentirte un inútil. Entonces, desde ese lugar, yo les quería transmitir esto. Les dejo los dilemas escasez y abundancia, se los dejo para que elijan uno. Escasez, abundancia, víctima, protagonista, héroe versus equipo. Los repito, mundo de abundancia, escasez, víctima, protagonista, héroe versus equipos. Y el último, que es el qué versus el para qué estoy haciendo lo que hago. Así que bueno, ojalá que les sirva. Para hacer un comentario muy cortito, Gobierno de la Ciudad, tenemos un montón de programas que tienen que ver con emprendedores. Ayer con la ministra de Educación lanzamos el programa de Codo a Codo, que la idea es formar 9000 programadores el año que viene de manera gratuita en la Ciudad de Buenos Aires, 4000 en las escuelas secundarias en el último año de la secundaria, en un programa que se llama Aprender Programando, y el segundo en un programa que se llama Codo a Codo, donde la idea es que la gente que tenga el secundario completo se pueda anotar en un programa de full web stack para poder web full stack para poder capacitarse y tener la capacidad de entrar a trabajar como programador en un mercado que creemos que está buscando. Hay 3000 programadores el año pasado que el mercado no pudo contratar porque no los encontró. Con lo cual hay pocas actividades profesionales hoy más interesantes que aprender a programar y aprender a hacer de eso tu primer trabajo y desde ese lugar ir creciendo. Y tenemos un montón de programas para emprendedores que van desde Incubate, Incubatech, que son programas de incubación para proyectos tecnológicos, Incuba Social, Incuba Diseño, Incuba relacionado con el turismo, Incuba relacionado con energías renovables. Son programas de 400.000 pesos, 150.000 en efectivo, 250.000 en especie, que es darte un lugar físico, darte mentoría y capacitación, darte infraestructura para que puedas incubar tu proyecto. Va a haber 100 cupos para el año que viene para los que se quieran anotar. También está Academia BEA Emprende, que más de 60.000 personas van a cursar este año de manera online. Academia BEA Emprende, que es un curso online para emprendedores. Y también hay un montón de etapas presenciales para los que quieren, más allá de la parte online, poder cursar en persona parte de los contenidos. Así que espero que estas cosas les puedan interesar. Si van a buenosaires.gov.ar/emprendedores van a ver todos estos programas que les estoy contando. El programa Codo a Codo lo anunciamos ayer y vamos a estar trabajándolo pronto. Así que, bueno, espero que les sirva. Ojalá la charla les dé algunas ideas para reflexionar y pensar. Y bueno, quedan 5 minutos para preguntas. Así que les agradezco mucho. Gracias. ¿Qué? Perfecto. Dije, ¿qué regalo original me van a dar? Que es un almohadón, estaba pensando qué tenía que hacer. Bueno, ¿alguna pregunta? En uno de los dilemas vos planteaste que, digamos, el héroe versus el equipo, que es de los más difíciles y a mí me cuesta pila también. Mi pregunta es, hay un tema que es el óptimo para uno versus el óptimo también para general, ¿no?
Y generalmente uno está jugando solamente para uno, entonces sin querer ser egoísta, pero uno está jugando para uno. Entonces al tomar decisiones a veces uno se enfrenta, bueno, hacemos lo mejor para varios y a veces tampoco lo sabe medir cuál es ese óptimo general. En un equipo que va a ser una empresa sola sí queda claro, capaz. Claro. Pero en general no. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Está muy bien. Bueno, es una muy buena pregunta. La manera en que te das cuenta son dos. Una es cuando te conectás con un propósito más trascendente, léase, quiero revolucionar la industria de la música. Y desde ese lugar la gente dice, a mí no me calienta si me van a medir el mes que viene por si vendí 5 iPods más o 5 iPods menos, porque lo que quiero es revolucionar la industria de la música. En general el liderazgo lo que hace es generar ese espíritu de trascendencia o de propósito más superador y trascendente que hace que la gente diga, sí, yo sé, para mí, si fuera mi agendita personal, yo estaría pensando en esto. Pero la verdad que hay algo tanto más grande que lograr y tanto más grande que conseguir, que me conecto con eso más grande y me motivo desde ese lugar. Entonces, un ejemplo muy típico que yo hago es, la gente me dice, ¿cómo hago para que mi gente, esto típico ejecutivo de corporación, me dice, ¿cómo hago para que mi gente piense como dueño? Y le digo, te voy a dar una respuesta que es mágica. La mejor manera para que la gente piense como dueño es que sea dueño. Y me miran y me dicen, me estás jodiendo. Y le digo, no, te digo en serio. ¿Qué porcentaje de las acciones de tu empresa tiene tu mano derecha? Ah, no, es empleado. Yo le pago, pero no le doy acciones. Y bueno, si no le das acciones y es un empleado, va a actuar como empleado, no va a actuar como dueño. Entonces, la mejor manera de que la gente se conecte con algo más profundo es, yo siempre digo, prefiero tener el 5% del océano antes que el 100% de la pileta de mi casa. Ahora, para lograr eso, tenés que estar dispuesto a abrir el juego y tenés que estar dispuesto a proponerle a la gente conectarse con algo más grande. Parte del problema es que muchas veces desde el egoísmo uno se olvida de la posibilidad de invitar a la gente a construir algo más grande. Y cuando vos ves los grandes proyectos que se han construido en la historia de tecnología, por ejemplo, en general fue gente que estuvo pensando en hacer realmente algo extraordinario y convocó desde ese lugar a mucha gente que se comprometió con ese sueño. Entonces, bueno, eso es creo parte del desafío. Queda tiempo para una pregunta más. Tomá. Gracias. Hola, yo te quería preguntar, apuntando a lo que vos decís, es cómo te das cuenta, porque en realidad cuando vos empezás a delegar en el equipo y a hacerlo parte de dueño y demás, te estás dando un pedazo de tu sueño. Y ¿cómo te das cuenta? Yo te sigo bastante y no sé, vi el retiro del CEO que vos formaste, que arrancó con vos en OfficeNet, que después hizo una recarrera. ¿Cómo detectás a esa persona? Porque uno arranca como emprendedor, empieza a hacer una pequeña pyme y una de las primeras trabas es esta que apuntaste recién. A ver, creo que yo no... Me viene bien tu pregunta para aclarar algo. Hacer una aclaración. Yo no creo en un mundo socialista donde todos somos iguales, todos tenemos que tener todos iguales porque todos somos parte de lo mismo. No, yo fundé la compañía, yo la creé, yo asumí riesgos, yo dejé mi laburo, vos te sumaste después, bienvenido al equipo. Y si vos sos una parte clave de este proyecto y yo siento que me asociaría con vos, feliz de la vida de hacerte parte de ese proyecto. Ahora, lo haces, hay un momento justo para hacerlo, que es el momento en donde vos descubrís que si esa persona la perdés, vos sentís que se va a destruir gran parte del valor de la compañía. Ese es el momento, y no cuando te lo viene a reclamar. Antes de que él te lo reclame, ese es el momento donde vos vas y le decís, ¿sabes qué? Yo siento que vos estás teniendo tal contribución a este proyecto que yo quiero que vos captures parte de ese éxito. Quiero que te sientas parte del éxito de la compañía. Justo me llegó un mail ayer, hoy, no sé, me imagino que nadie escuchó radio Beto Casella, pero hoy yo hago radio con Beto los jueves, y justo hoy leí un correo electrónico que me llegó ayer a la noche, de una charla así, donde un señor me dijo, tratamientos ignífugos hace, no sé ni qué es un tratamiento ignífugo, alguno por ahí sabe, yo no sé qué es, pero la pregunta que él me hizo fue, ¿cómo hago para delegar? Me estoy matando, soñé con ser emprendedor, armé una empresa, me va bárbaro, no tengo un minuto, no veo a mi mujer, no veo a mis hijos, no me voy de vacaciones, la estoy pasando pésimo, me siento esclavo de mi propio proyecto y todo porque leí tu libro Pasión por Emprender y me quise dedicar a emprender y ahora que estoy emprendiendo soy el más infeliz del planeta. Entonces me dijo.
Bueno, simpatiquísimo el señor. Entonces le respondo, le digo, ¿vos tenés un mano derecha? Sí. ¿Qué porcentaje de la compañía tiene? Nada. Le dije, bueno, dale 5% de la compañía y fíjate a ver qué pasa. Pero dale también autonomía para que decida. El mail de ayer literalmente decía, te quería agradecer, me dice, porque cuando me dijiste eso me quedé pensando, no le di el 5%, le di 2% de la facturación de la compañía. Me fui de vacaciones, está trabajando espectacular, estoy pensando darle un porcentaje más grande de la compañía, estoy feliz de la vida, estoy pudiendo dedicarme a las cosas más estratégicas, el negocio se duplicó en facturación y se más que duplicó en rentabilidad, todo porque le di el 2% de la facturación a mi mano derecha. Entonces, es muy difícil decirte cuándo, qué y cómo. Lo que te puedo decir es, cuando vos sabés qué es, sabés qué es. Y también hay maneras para desarmar si te equivocaste. O sea, vos podés también darle a alguien un porcentaje de las acciones y decirle, mira, las tenés en tanto y en cuanto vos seas parte de esta compañía por un periodo de 5 años. Hay una cosa que se llama vesting, que es cómo le vas dando acciones a lo largo del tiempo. Y si él se queda 5 años, bueno, ya las tiene aunque se vaya. Pero si él se va al año, bueno, pierde la mitad de las acciones que le diste y la decisión es tuya. Entonces, de alguna manera, vos le vas dando un porcentaje a la compañía. Si él no está pensando irse, bueno, se va a sentir parte de la compañía en el tiempo. Entonces, esas son las formas, pero en general uno sabe quién es la persona que si se va, vos vas a sentir que perdiste un socio más que un empleado. Bueno, si sentís que eso es así, andá y hacelo socio. Esa sería la recomendación. Bueno, muchas gracias, les agradezco, espero que sigan disfrutando. Gracias.